Seguimos en PDI Noticias, seguimos en este bloque que ya se hizo costumbre, de invitados. Generalmente tiene que ver con el turismo, Janina. Exactamente. Y si hablamos de turismo, ¿de qué otra persona podemos hablar? Obviamente estamos hablando de nuestra compañera, de la genia, de la super experta Malvina Gómez, que nos va a presentar a la invitada de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Malvina. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Yani, José Luis. Sí, hoy tenemos una invitada, casi vecina tuya, de la ciudad de Dolores, casi digo pueblo, de la ciudad de Dolores. Ella es Joselina Elías. Ella es freelancer en turismo, es asesora de viajes, pero ahora está, además de todo lo que hace, y es periodista turística. Además de todo lo que hace, está con un emprendimiento, con una socia y colega, sobre turismo rural. Y es el tema que nos convoca, aunque por supuesto vamos a hablar también de la ciudad de Dolores. Así que bueno, bienvenida a Joselina y muchas gracias por estar acá en PDI Noticias. Muchas gracias a ustedes, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación, para mí un honor. No, es un placer, Buenísimo. sin dudas, sin dudas. Creo que hablar de turismo rural es muy atractivo, al menos a mí, porque a mí me gusta mucho lo que es todo lo que es la parte naturaleza, campo, me fascina, y tiene que ver obviamente con una de las áreas del turismo. No sé si ustedes son especialistas en turismo, una de las áreas de turismo que por ahí para el interior es muy explotada, pero, o sea, es el lugar típico para el interior del país, pero no tan explotado quizás. ¿Puede ser así? Definitivamente, y sabés, José Luis, también que uno cuando piensa en turismo rural, por lo menos hasta la llegada de la pandemia, siempre se asoció con ir a pasar un día a una estancia, comer un buen asado, hacer una cabalgata, y eso fue la experiencia de turismo rural. Y la verdad es que la pandemia, entre tantas cosas que nos trajo también turismo rural como una oportunidad. ¿Y por qué lo digo así? Porque en realidad nosotros no nos damos cuenta de las bondades que tiene el turismo rural, y en esto de lo que nos sorprendió el 2020 con el confinamiento y esta necesidad de salir y conectarnos con algo natural y que esté alejado de la masificación, apareció el concepto de turismo rural, cambiando un poquito el paradigma de lo que teníamos antes. Entonces, ¿por qué digo cambiando el paradigma? Porque en realidad también lo que viene aparejando es un cambio en la conducta del consumidor de viajes. Y en esto que decía, del confinamiento, de estas ganas de salir, de huir de la masificación, llegamos a otra realidad, que es el contacto con la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y todo lo que eso trae aparejado. Entonces ahí es donde el viajero comienza a descubrir que puede tener experiencias, ¿sí? Y esta palabra que por ahí vino a generar esta transformación en el turismo, que no se trata de viajar, no se trata de ir a pasar un día en una estancia, sino de sentir y vivir una experiencia. Y acá el turismo rural realmente tiene muchísimo para ofrecernos, porque cuando hablamos de experiencias, ya vamos más allá de la cabalgata, involucramos a otros actores del turismo, un guía de un safari fotográfico, un artesano, y acá entramos otra vez en otros nuevos conceptos que acompañan al turismo rural, que tiene que ver con la puesta en valor de lo cultural, lo artesanal, lo gastronómico. Lo gastronómico. Sí, lo gastronómico, ¿no? Que realmente deja huella, porque dentro de todas esas experiencias que vamos hablando, hablamos por ahí de un fogón, de una caminata. Me alojo en un establecimiento rural que esté al pie de las sierras, entonces salgo a caminar y de repente me sorprenden con que me arman una picada, con una degustación de un vino. Entonces es esto, ¿no? En conectar con el paisaje, con una buena comida, con un buen vino. Y ahí es donde empezamos a transformar este turismo en experiencias, ¿sí? Deja de ser un viaje, pasa a ser una vivencia. Y deja de ser un espectador el turista, ¿no? Que es lo que muchos años venía sucediendo. Ahora lo vive, lo palpa, lo toca. ¿No es y cierto? forma parte, que es lo más importante. Y en el turismo rural,
que estamos en ciudades. A mí me pasó el año pasado, yo vivo en un 6º piso, no tengo patio, y toda la naturaleza que veo es la plaza que está en la esquina de mi casa, que tiene arbolitos y prácticamente no tiene pasto, para que te figures, digamos, de la situación. Después de tantos meses encerrados como estuvimos el año pasado, era terrible la necesidad de pisar el pasto, yo tengo una hija de 10 años, era eso. Me acuerdo que me decía, mamá, quiero llegar a la casa de mis abuelos, mis papás viven en Pirán, y tirarme en el pasto. Era esa sensación de vivir la naturaleza. Entonces me imagino que la gente, después de tanto tiempo adentro y prácticamente sin contacto, en especial la gente que vive en las ciudades, creo que es una experiencia totalmente distinta. Y creo que es algo que la gente quiere, que la gente consume de alguna forma. Es así como lo contás, además que el turismo rural tiene dos beneficios que quizás no las veamos, dos bondades, dos fortalezas, que tiene que ver con la ausencia de la contaminación y ser un enclave natural. Entonces, en esto que decimos, vamos a pregonar la defensa del medio ambiente y el cuidado del medio ambiente e involucrarnos, también tiene mucho que ver el turismo rural. Sin dudas. Y yo creo que también mucho tiene que ver, y esto lo digo por experiencia propia, tiene que ver la ambientación, de cómo lo hacemos vivir, porque una cosa, a ver, puedo estar parado en el mismo lugar y las sensaciones son totalmente diferentes en cada uno y las experiencias son totalmente diferentes. Pero lo importante es también que la experiencia que se viva sea única y lo que nosotros, o la persona que sea la guía, se lo transmita. Eso es fundamental. Lo digo porque más o menos no es turismo rural, pero yo he trabajado, imagínate vos, no voy a decir la edad, no, sí lo voy a decir, tengo 50 años. Desde los 5 años fui scout, ahora no estoy en actividad. He recorrido el país dando cursos acerca de esto, sobre lo que es la ambientación, el movilizar los grupos. Imagínate que he ido al Champaquí, no sé, 15 veces habré subido al Champaquí, llevando grupos de gentes. Pero obviamente yo tengo que contratar al guía de turismo local porque me lo exige. Pero el guía iba de acompañante nada más, porque el que manejaba el grupo era uno, porque uno lo debía ambientar y decir, mira, esta piedra es así, la manera de caminar es... esta parte de la sierra es así, tenés que usar este tipo de calzado, mañana a las 6 de la mañana nos levantamos, respiremos el aire que estamos viviendo, disfrutemos de esto y salgamos. O sea, creo que es fundamental es eso. Y yo una cosa que yo se lo digo a los adultos, porque yo he dado cursos para esto, a muchos adultos del país, entonces uno le dice, uno puede hasta cierto punto. Cuando uno ya no puede caminar delante del grupo y no puede ni siquiera ponerse al costado para acompañar, porque no es la cuestión de que uno lo lleve a vivir su experiencia. Cada uno es un libro diferente, cada uno debe escribir su propia historia. Uno lo debe acompañar a que escriban su propia historia, su propia vivencia en este caso. Y cuando uno ya no puede acompañar, se tiene que poner atrás al fondo y olvídate, ya hace paso al costado. Hacen paso al costado, muchachos, vayan, sigan ustedes. Pero es así. Creo que eso es lo que tiene este turismo rural que hace la vivencia, el de palpar, que no por ahí no te lo permite la ciudad, la ciudad de la furia o la ciudad de cemento, no te lo permite. Definitivamente. Voy a pedirte una descripción gráfica. Vamos a ser concretos. Cualquier persona de cualquier lugar del país llega, ¿con qué se encuentra? ¿Cómo es un día de turismo rural? ¿Qué es lo que tienen previsto? ¿Qué lugares? ¿Qué experiencias? Bueno, en realidad vos sabés que depende del establecimiento, porque lo que ha pasado aquí, sobre todo, nosotros estamos trabajando, como comentaba Malvina, con mi socia, con Lucrecia Mazzola, en lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con este emprendimiento dentro de lo que es la provincia. Y la provincia tiene, en el centro sur de la provincia, más de 60 establecimientos que han pasado de ser productores rurales
a establecimientos que prestan servicios turísticos. Entonces, fíjate acá que en realidad yo me voy a encontrar con actividades rurales que han pasado a dejarse ver por el turista. Entonces, depende a dónde voy, ¿sí? Es lo que voy a encontrar. Hoy, por ejemplo, hay mucha tendencia, y lo están desarrollando muchos establecimientos, de transformar el espacio del turismo rural en un área de trabajo. Porque esto que nos trajo la pandemia con el trabajo remoto y la virtualidad, ha pasado a ser una oportunidad para el establecimiento donde familias enteras se están trasladando de lunes a jueves, quizás en otros momentos una situación que no se hubiera dado, porque papá trabaja o mamá trabaja, y se desconectan trabajando en otro ámbito, trabajan en un ámbito con un paisaje, con un marco, como vos decías, ver un poco de verde, tocar un poco de pasto, sentirlo. Entonces, hay un montón de propuestas nuevas que han surgido de establecimientos donde reciben a la familia con una buena, muy buena conexión de Wi-Fi y les permiten vivir a la familia, o sea, los chicos, con actividades involucradas en las actividades de campo mientras sus papás trabajan. Así que fíjate vos en realidad que hay una oferta para todo. Tanto sea la persona que está buscando un lugar, ahora que tenemos las fronteras cerradas y muchos quizás estaban acostumbrados a irse del país, a vacacionar fuera del país, a buscar este tipo de destinos de cercanía y que los conecte con la naturaleza, y otro tipo de franja etaria, que es la familia, que está buscando decir, bueno, saco a mi familia del departamento y seguimos trabajando y convivamos en otro ámbito, ¿no? Entonces esta transformación que, como decíamos, son nuevas experiencias o vivir nuevas experiencias o ver el turismo de otro modo, también ha pasado a ser parte del turismo rural. Mira, Claro, hay y una, me imagino mira, también por la sí, cercanía que tienen con Buenos Aires, con Mar del Plata, también es un destino que es viable para un fin de semana largo, por ejemplo, porque no te exige demasiado traslado a nivel kilómetro y vivís una experiencia que es totalmente distinta. Eso por un lado, Yani, y por el otro lado, la incertidumbre que está teniendo la gente de no alejarse demasiado y tampoco por muchos días. Entonces, el espacio rural les da este permiso de decir, y si tengo algún DNU y no puedo volver a mi casa, y si me contagio y me quedé donde estoy, entonces es algo que es un turismo de cercanía, que como vos decís, pueden agarrar su auto y llegar a un espacio rural, y a su vez estoy en contacto con la naturaleza, que es lo que se busca. mira, hay una cosa que ayer casualmente nos acordábamos de Malvina, porque justamente en el programa en el programa de hoy, no estuvo en el programa de ayer, Es nosotros, verdad, y dijimos, no le porque, vamos a preguntar a Malvina. claro, sí lo dijimos, vamos a preguntarle a Malvina, porque ayer nuestro invitado no tenía que ver con el turismo, si bien tenía que ver más bien, hablamos con una persona de España, un profesional, hablábamos acerca del coronavirus, la vivencia, todo lo que pasaba en Europa. Pero presentamos una nota de un informe muy actual, porque ayer se publicó esto, sobre el turismo en Venezuela. Y no le llamaban turismo rural, pero yo le decía, y fíjate vos que tiene mucho que ver con lo que vos decís. Presentaron un plan, se reinventaron, y hablaba la guía de reinventarse, que es la palabra que ha surgido en esta pandemia, se reinventaron dando una nueva propuesta para aquellos que no pueden salir del país, para aquellos de nivel bajo, o sea, estamos hablando de una clase media para abajo, el presentarle lo que le denominaron y que hoy es furor en Venezuela, el full days. Full days. Los llevan, los trasladan a pocos kilómetros, le ponen el transporte, entonces la gente, lo que escuchábamos de las vivencias de las personas que decían, no tenemos que pagar combustible, no tenemos que hacer nada, los llevan a un determinado lugar gratis, le ponen un colectivo, un transporte, los transportan, pero no muy lejano de donde están viviendo, y le presentan una serie de actividades en un lugar que quizás pasan por ahí y no le prestan atención. Y es un poco lo que hablaba del turismo rural. Ellos se reinventaron y crearon el full day. ¿Sí? El full day. Claro. Y el full day bueno, el full day existe. Acá en nuestro país existe. Creo que en todo el mundo debe existir. Sí, sí.
pasa que nosotros lo utilizamos en realidad para los que trabajamos con extranjeros, para esos extranjeros que van, por ejemplo, a una estancia, que es lo que hablaba recién Joselina, que van a una estancia y están prácticamente de observadores, salvo el andar a caballo, el resto, o sea, miran cómo se hace un asado, después lo comen, bailan un poquito si pueden, y bueno, eso. Y un guía les habla sobre el tema del campo, el campo en la Argentina, de la producción de carne, del ganado, etcétera, del gaucho. Y pasan un día es un día de paseo, digamos, eso significa. También lo puedes hacer en el Tigre, también puedes ir a La Plata. Digo, eso existe. No sé realmente cómo. Ahora me agarraron, no vi el programa, yo no sé cómo lo presentó esta persona, Ya lo porque voy a Full pasar. Day para mí es algo Sí, común, sí, digo, ¿no? Pero pero no claro, quiero pero hablar ellos, algo que ellos no. lo hicieron y la programación está hecha para la gente local y para la gente muy Sí, cercana al lugar. O sea, lo hacen ajá, vivir sobre donde están viviendo prácticamente, donde pasan claro, día a día con el ritmo de la vorágine, pero le hacen una serie de actividades del mismo lugar donde están viviendo. claro, Claro, para nosotros el full day, para nosotros los guías, es una excursión de día entero. Claro, sí, de sí, día sí. entero, exacto. Exacto. Muchas Sí, veces se habla de, bueno, de la estancia, pero pueden ser días enteros a cualquier lado. Que también lo hay para nacionales, ¿no? Lo mismo, pero para nacionales en otro tipo de lugares. Pero digo, el turismo rural en este caso es como más amplio, sí, y sí. esto que vos hablabas de la experiencia sobre todo, me parece que ahí está el punto, ¿no? Igualmente también volviendo a lo que decía José Luis hace rato, hoy, en aquellas épocas que vos hablabas de que haces CAUD, etcétera, tal vez la formación del guía en las universidades no llegaba al punto que sí llega ahora. Ahora, sobre todo en las universidades del interior, los guías se capacitan justamente para llevar al turista a una experiencia, desde, por ejemplo, me cuenta un guía de la universidad en el sur, ¿no? De Comahue. Vas ahí por los bosques, por los parques, y los hacen tocar las hojas, ¿no? Entonces, esto de tocar la hoja, el guía lo que hace es llevarte como de la mano para que vos mires lo que capaz que no te detenés a mirar, y a tocar, y a Exactamente. sentir, ¿no? Eso es un poco, La parte eh, sensorial sí, que totalmente. te va a llevar después a lo interior y a lo espiritual muchas veces, porque el momento cumbre de cualquier actividad de campo, el momento cumbre lo tiene que ver, y creo que eso lo deben tener la experiencia ustedes con a ver, no sé si cómo será la experiencia, pero yo creo que sí, de la parte rural, por ejemplo, cuando hay un fogón. El fogón es el momento cumbre, es el momento donde decimos nosotros a los adultos que trabajan con niños y jóvenes, es el momento para trabajar con esos niños y llegar hasta lo más profundo de ellos. Es el momento en que se despojan de todo, se despojan de lo que es la urbanidad, se despojan de todo. Y eso, Sí, sí. obviamente, también depende de quién lo va guiando, ¿no? Porque Mm, es importante la formación también de los guías. Yo creo que una cosa que yo claro. decía el otro día a mi hija es profesora de educación física recientemente casi recibida. Y una de las cosas que yo le decía al director, que tengo una buena relación con el director del profesorado, y la persona que le estaba dando todo lo que es campismo no tenía la experiencia de campismo. O sea, ¿qué te puede transmitir? Entonces le decía yo, Claro. es algo importante, porque cuando yo llevo un campamento a un chico, el momento cumbre es eso. Entonces yo tengo que enseñarle de que ese es el momento para poder trabajar en la formación de los chicos. En este caso, cuando hablamos de chicos. En este caso, cuando hablamos de turismo, es totalmente diferente. Creería yo, no sé, Joselina, ¿qué me puedes decir vos? Bueno, vos sabés que yo te estaba escuchando, José Luis, y me iba a una conversación que tuve con un establecimiento, con un propietario de establecimiento rural, y me comentaba que el éxito del verano para el turismo rural había sido justamente los fogones en grupo, pero en estos grupos reducidos, en estas burbujas que iban llegando al establecimiento. ¿Qué sucedió? Viste que la pandemia nos trajo a todos, creo, en mayor o menor medida, algún replanteo y esto de valorar lo simple y encontrarnos nuevamente con lo básico, ¿no? Y con los valores. Entonces, bueno, aparentemente
esto se dio en el turismo rural en lo que tenía que ver las burbujas de amigos. Entonces, por supuesto, con sus protocolos y las medidas de sanidad y todo lo que estaba predispuesto a partir del DNU y las autorizaciones, empezaron a llegar grupos de amigos, chicos, donde hacían como cofradías, por así decirlo, actividades juntos permanentemente, y estos fogones era como el centro, era la reunión para que ellos se liberaran y expresaran todos sus sentimientos, todo lo que tenían guardado, o sea, tuvo que llegar la pandemia para que, ¿no?, lo liberaran. Pero pensaba en eso, cuando vos hablabas del fogón y del momento y de los niños, pensaba en esa conversación que había tenido con el dueño de este establecimiento. José, estaba hablando un poco acerca del sistema del turismo rural. ¿Cuál es el corazón de las actividades que realizan de acuerdo a la edad, obviamente, porque tenés para jóvenes, tenés para adultos, pero cuál es el corazón de las actividades que habitualmente realizan, aparte de llevarlo a vivenciar el lugar, recorrer el lugar donde están parados? Bien, en realidad, insisto, tiene que ver con el grupo etario y, por ejemplo, a los chicos lo que más los asombra es el contacto con los animales de la granja. Así que, bueno, una de las principales actividades, lo que se concentra, digamos, en lo que tiene que ver con niños, es vincularlos con por ahí esquilar, si hay vacas, de repente ordeñar vacas, y entender que esa leche que ordeñaron es la que toman al día siguiente en el desayuno. Bueno, volvemos otra vez a lo que tiene que ver con la experiencia y la conexión, ¿sí? A la conexión con las actividades de campo. Y en lo que tiene que ver con los adultos, de repente, bueno, como hablábamos hoy con el tema de los grupos y los fogones, esta experiencia de las caminatas, de los avistajes, de los safaris, hoy se conecta mucho esto de la fotografía y el turismo también. Así que, bueno, es esto de vivir la experiencia de que en las caminatas de repente los sorprenda el guía tirando un mantelito y armaron un picnic. Hoy se centra un poquito más en eso. Y desde ya que después, bueno, los planes B, que si nos toca algún día de lluvia, y bueno, las bajo la manga, que es lo que sacamos los guías con estos cursos de recreación que tenemos en nuestra formación, con los clásicos juegos de integración, pero bueno, básicamente en lo que tiene que ver con la actividad rural es eso, ¿no? Y bueno, por supuesto, la clásica cabalgata, paseo en carruaje, bueno, en muchos casos, donde por ejemplo tienen criaderos, también se puede hacer, en el caso de los adultos, lo que tiene que ver con bueno, vamos a probar un quesito de cabra, bueno, y ahí viene entonces la degustación del vino, y empiezan también a coexistir distintos productores, ¿no? De repente en alguna zona donde tengan algo gastronómico puntual, que puede llegar a ser salamines, alfajores, bueno, ya a esta hora ya nos estaría dando hambre, también vincularlos, ¿no? Con de repente todo eso artesanal se lleva y se instala en el establecimiento y empieza a formar parte de lo que tiene que ver con la experiencia. Por No eso sé si ahí donde digo, claro. Se mezcla lo cultural con el folclore, con el patrimonio, porque bueno, no olvidemos que, por supuesto, lo que hace el folclore, las danzas típicas, que así nació un poquito, ¿no? El turismo rural, que como comentaba Malvina, hoy a los extranjeros se los lleva a una estancia y se les muestra, sí, una danza típica, y como decíamos hoy, se come un asado y una cabalgata. Pero bueno, Claro. ha crecido todo esto en la oferta, y ya los productores han empezado a unirse y a ofrecer sus productos en un solo lugar. O sea, Claro. más o menos, no sé si lo decía Malvina hace rato, y en síntesis, lo que lleva esto, el nuevo turismo rural, es de ser, como decía Malvina, un simple espectador, a vivenciar. ¿Es así? Definitivamente, definitivamente. Esto pasa a ser una experiencia y también a concientizar, ¿sí? A tomar conciencia del cuidado del medio ambiente, del cuidado de la naturaleza, que es también otro aspecto del turismo rural,
que bueno, viene acompañado con todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sustentable y bueno, un tema que daría para hablar 3 programas enteros. Pero, digamos, el hecho de ser justamente un enclave natural viene también a traer conciencia de esto, ¿no? Del cuidado del medio ambiente. Claro. ¿Vos pensás que esto llega para quedarse más allá del temor que puede tener ahora la gente de salir del país, que de hecho lo hacen, pero bueno, hay gente que tiene temor, o de la cercanía, como decía Jan y todo eso, pero cuando pase todo esto, ¿pensás que se va a seguir, digamos, intensificando el turismo rural? Ojalá que sí, de la misma manera que es el turismo nacional, que había quedado de repente tan dejado de lado por los argentinos y ahora se está revalorizando. Yo creo que sí. Pero bueno, como todo, es paulatino, es gradual, y mientras tanto, los prestadores de servicios turísticos rurales se están preparando. Falta mucho también, porque también tenemos que pensar en algunas falencias o en algunas debilidades, llamémoslo así, que todavía hacen falta trabajar, y hay mucha oportunidad también para trabajar, que tiene que ver, por ejemplo, con los accesos, ¿sí? Las infraestructuras, los registros. No olvidemos que algunos prestadores de servicio pueden llegar a ser un almacén que hacía empanadas a nivel muy casero, y hoy por hoy puede ofrecer las empanadas a los turistas, pero por ahí no es su lugar registrado. Entonces ya tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Con legislación, con normativas. Entonces claro, hay mucho para trabajar. José, para este emprendimiento tuvieron que hacer todo un relevamiento, no solo de los establecimientos disponibles, sino de todo esto que estás comentando, ¿no? Los almacenes, la señora que por ahí que teje, el artesano que hace exactamente. La infraestructura, las rutas, la hotelería, todo. Bueno, en realidad se ofrece la hotelería en general, ¿no? Pero sí, pero es un relevamiento de todos los actores involucrados. Porque claro, para dar un servicio turístico... tiene que ver también con la parte de seguridad y todo ese tipo de cosas, sin dudas. Claro. Fundamentalmente, porque yo tengo que, o sea, creo que se tiene que llevar a las personas a un lugar seguro, por sobre todas las cosas. No hablo de inseguridad en cuanto a robo, nada, sino estoy hablando de seguridad en el sentido de que, más cuando va a vivenciar, fundamental. Sí. Por ejemplo, si va a tener cabalgata, que la persona que brinda el servicio de cabalgata tenga el seguro, porque si se cae una persona, creo que todo ese tipo de cosas son detalles que hay que ir puliendo sobre la marcha, o ya lo hicieron previamente. Nosotros empezamos con el proyecto, o sea, la idea surgió el año pasado, cuando en realidad, a decir verdad, nos dedicábamos a hacer un asesoramiento a lo que tenía que ver con turismo emisivo, básicamente, y cuando empezamos a ver que nuestra oportunidad era Argentina, frente a la pandemia, que ya estaba instalada y que venía para más largo de lo que habíamos pensado, empezamos nosotros también a mirar un poquito hacia adentro y a revalorizar lo que teníamos. Por eso elegimos la provincia de Buenos Aires en un principio, en lo que respecta al turismo rural, porque primero que habitamos la provincia de Buenos Aires, Lucre habita en Pehuajó, yo vivo en Dolores, y la sentimos, no porque el resto del país no lo sintamos nuestro, pero digamos que estábamos más cerca, y era también una manera de poder hacer el relevamiento en un contexto complicado de tener que agarrar el auto y visitar establecimientos, en un contexto de cierre, de pandemias, y que no sabíamos si no nos íbamos a quedar nosotros también en el lugar donde estuviéramos. Entonces, bueno, esta idea, digamos, volviendo al punto que empezó el año pasado, de decir, bueno, ¿por dónde diversificamos nuestra actividad? Nació comenzando en eso, ¿no? Decir, bueno, identifiquemos los establecimientos, visitémoslos, charlemos. Fue realmente un trabajo de hormiga. No hemos terminado, por supuesto, es infinito claro. lo que hay por descubrir, porque aparte, no solamente los establecimientos estos que yo te contaba por ahí, que identificamos un sector donde pasaron de ser productores a prestadores de servicios turísticos, sino los prestadores chiquitos que hacían al circuito turístico que nosotros queríamos armar. Entonces es
sigue siendo un trabajito de hormiga, uno por uno, ver también los servicios que dan, que prestan, no solamente como servicios turísticos convencionales, sino también teniendo en cuenta un tema que hoy por hoy debe y está en la boca de todos, que tiene que ver con la accesibilidad, pero la accesibilidad como derecho, ¿sí? La accesibilidad. Justo eso te estaba por preguntar y no te quería interrumpir. Sí. Sí. Cuando hicimos un relevamiento, si los establecimientos reunían las condiciones para recibir a personas con discapacidades, y en qué grado, porque muchas veces pasa que, y pasa con todos los hoteles, que por ley deben tener una habitación accesible cada 50 habitaciones, entonces está la habitación ahí, pero resulta que el resto de los servicios del hotel no lo acompaña, entonces pasa muchas veces que el hotel tiene una piscina, tenés la habitación accesible, pero cuando vas a la piscina no tenés una rampa para que baje la persona con alguna discapacidad, o no tenés un montón de cosas que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, ese relevamiento también lo hicimos, encontramos que hay muchos establecimientos aptos, por supuesto hay muchísimas cosas más para trabajar, pero bueno, un trabajo que empezamos a hacer a principio de año y que todavía lo continuamos haciendo, pero es un trabajito de hormiga y que lo hacemos con muchísima pasión, porque además de habitar la provincia de Buenos Aires, nos sentimos identificadas con este compromiso de defensa del medio ambiente. Claro. Ustedes, o sea, ya el trabajo, digamos, de campo está hecho, el trabajo de campo es armar, tener la estructura, la base de la propuesta que quieren brindar ustedes. Ahora bien, ¿cuáles serán los destinatarios de esta oferta? Me refiero al público que venga de afuera, de la provincia, o grupos escolares. ¿A dónde estaría destinado el proyecto de ustedes? Por ahora nosotros estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con el grupo de familias, el grupo de amigos, el grupo de matrimonio, perdón, la franja, digamos, de matrimonios que están sin hijos y que quieren hacer una escapada, aniversarios, cumpleaños, siempre en pareja o en grupos pequeños, que es lo que en realidad por aforo están permitiendo los establecimientos. No, está bien, yo me refería, olvidémonos de la pandemia, pasa la pandemia, post-pandemia. Sí. ¿A dónde piensan apuntar ustedes? ¿Hacia dónde se preparan? Digo, ¿a Bien. dónde van? En principio estamos preparados para lo que tiene que ver con un perfil nacional, ¿sí? Bien. Después veremos. Por ahora es lo que tenemos permitido también, entre comillas, así que apuntamos al país. No, y además supongo que con todo el relevamiento ustedes pueden ofrecer diferentes productos, digamos. A determinado establecimiento van familias, a este establecimiento va educativo, a este, qué sé yo, van jubilados. También. No sé, por ahora lo que tiene que ver, claro, lo que tiene que ver con educativo no se está moviendo, o sea, estos establecimientos rurales no están recibiendo grupos, así que pensando en un futuro, sí están preparados para ello, y por supuesto, quienes acepten grupos de niños, grupos educativos y demás, que también es otro relevamiento que hicimos, porque bueno, todos sabemos que no todos los establecimientos aceptan grupos, no todos los establecimientos aceptan mascotas, que ese es otro detalle. Hay mucha gente de Buenos Aires que vive en departamento con una mascota y dice, bueno, sí, ahora quiero ir a hacer un fin de semana de turismo rural. Y no todos los establecimientos aceptan su perro, su gato, o sea, su mascota. No lo hubiera imaginado jamás a eso, mira. Sí, y hay pero infinidad de casos. Claro. Mira. Así que sí, hay mucho para trabajar todavía, porque bueno, quizás este detalle de las mascotas, no todos lo tienen en cuenta, o no lo quieren tener en cuenta. ¿Sí? Claro. Prefieren no. ¿Cuánto es el grupo aproximadamente que ustedes manejan en cada salida que tienen? Nosotros no tenemos salidas. ¿sí? Bueno, Nosotros me refiero a salidas, hacemos, me refiero de las actividades a realizar. ¿Cuánto es el grupo mínimo o máximo que ustedes manejan? No, en realidad el establecimiento va recibiendo con un aforo determinado, ¿sí?
Por ejemplo, la gran mayoría suele tener como un máximo de 15 cabañas. En algunos establecimientos están muy espaciadas, entonces si estuviesen todas las cabañas ocupadas, no se cruzan los huéspedes, ¿sí? Pero bueno, en otras donde sí están muy juntitas, en realidad están trabajando a un 60%. Entonces, en realidad no depende de nosotros qué cantidad movilicemos de gente, sino al revés, el establecimiento cuánta gente recibe. Ahora entiendo, sí, 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 sí. Claro, O sea que claro, ustedes de brindan momento, el servicio a ese complejo o a ese grupo de cabañas o algo por el estilo. Nosotros lo que tenemos es, o sea, nuestro emprendimiento se basa básicamente en incorporar a nuestro portfolio de productos a establecimientos rurales de la provincia de Bien, Buenos Aires. claro. ¿Qué hacemos con ese portfolio? También diagramamos circuitos turísticos, y en esta diagramación yo puedo involucrar, por ejemplo, por decirles algo, una cabaña de Tandil con la guía de turismo de Tandil que va a llevar a nuestros pasajeros a recorrer determinados puntos claves, y también puedo llevarlos a un almacén donde coman empanadas, también puedo llevarlos a la fábrica de quesos. Entonces, dentro de ese circuito que armamos, nosotros involucramos a estos distintos actores. Y además de lo que nos ocupamos es de posicionarlos frente a operadores mayoristas, por ejemplo, que tengan esa unidad de negocio. Entonces lo comercializamos al producto con nuestros clientes directos, lo que tiene que ver con nuestra cartera de clientes, que ya venimos teniendo de nuestros años, y a través de operadores de turismo que tengan la unidad de negocio argentina, que ahora muchos que antes no la tenían la han desarrollado, y básicamente los que tengan, estén apuntando al turismo rural. Claro. claro. Ese sería, digamos, nuestro proyecto. Lindísimo proyecto. Sí. Y con mucho para hacer. Gracias, Con sí. muchísimo para hacer. Pandemia y post-pandemia, realmente. Sin duda. Y en Dolores, Diferente. ¿cómo viene el turismo rural? Perdón, estabas comentando algo, Yani, discúlpame. Ah, sí, Y no lo aparte escuché. una propuesta diferente, una propuesta original, una propuesta diferente, no solamente lo pienso en función de provincia de Buenos Aires, sino de lo que es Tucumán. Yo que estoy en Tucumán, es algo distinto de lo que se puede ofrecer acá, porque van a la llanura. Claro. No nos olvidemos que también existe una diferencia, ¿no es cierto?, no solo geográfica, sino también de relieve. Acá estamos acostumbrados al valle, a los cerros, y es algo totalmente distinto para la persona que va del norte. O me imagino también una persona de Jujuy, de La Quebrada o de Pumamarca. Creo que le ofrecen una alternativa distinta a lo que es usual para ellos el turismo de lo que puede ser nuestro NOA. Exacto. Lo que es Alta, Catamarca, Jujuy, Santiago, Tucumán, La Rioja. Exacto, exacto. Así es. Bueno, volviendo a lo que me decías, Malvi. Yo te preguntaba, en Dolores, si el turismo rural funciona, si no funciona, y si no, que nos cuentes un poquito de Dolores, que yo sé que hay muchísimo para hacer, y que me hables de la torta. Ay, necesito otro programa para hablar de Dolores. Te hice tres ahora, preguntas así juntas. Y ahora se me iluminan los ojos cuando hablo de Dolores. Bueno, mira, con respecto a Dolores, primero principal quiero derribar un mito, porque a Dolores nos conocen, nosotros estamos ubicados estratégicamente para situarnos un poquito, estamos a 200 kilómetros de Capital Federal y casi a 200 kilómetros de Mar del Plata. O sea, estamos sobre la Ruta 2, a mitad de camino. Siempre decimos lo mismo, a mitad de camino. Pero claro, nos identifican por las parrillas. Paré en las parrillas de Dolores a comer un buen asado. O por alguna nota mediática, judicial, que se esté cubriendo en ese momento por la prensa argentina, que nos han tocado varias causas de público conocimiento, por una cuestión de que nosotros somos cabecera de partido y además somos parte de... es uno, digamos, de los 18 departamentos judiciales que tiene la provincia de Buenos Aires. Entonces, todo viene a caer a Dolores, las causas por ahí de la costa, las más complejas, han venido a caer a Dolores.
Y hemos tenido en su momento alguna que otra personalidad, ha venido Maradona, Coppola, entonces bueno, como que todo, la gente se ha quedado con ese recuerdo, pero yo quiero sacar ese mito, porque Dolores, además de ser un pueblo histórico, conocido como el primer pueblo patrio, en todas las entradas que tengan, nosotros tenemos la principal por la Ruta 2, pero tenemos varias entradas más, van a ver el cartel famoso que dice Dolores primer pueblo patrio, 1817, el primer pueblo patrio que surgió después de la independencia argentina. Pero bueno, para resumir, digamos, la parte histórica. ¿Qué encontramos en Dolores? Turismo rural, muy poco desarrollo. Es una ciudad que está emergiendo a nivel turismo y, digamos, hoy por hoy, propiamente dicho turismo, digamos, turístico, tenemos las termas. Las termas fueron inauguradas en el 2018. Es la terma más cercana a la gran urbe, decimos, a lo que es Capital Federal. Con lo cual, en menos de 3 horas, agarras el auto en Buenos Aires y tenemos algún porteño o gente de Gran Buenos Aires o gente de la misma provincia que en tiempos normales, ahora las termas están cerradas por la fase en la que estamos, pero se prevé que para vacaciones de invierno se vuelvan a abrir. La verdad es que colman las instalaciones de las termas. Piscinas de agua dulce, de agua salada, cubiertas, descubiertas. Es un parque que promete mucho, porque la verdad que todavía falta que la naturaleza acompañe. Por supuesto hay muchísimos árboles, pero que todavía no han crecido. Imagínense que estoy hablando de que se abrió en el 2018, con lo cual hay que darle tiempo al espacio verde. Pero además, bueno, un hotel ya inaugurado, en funcionamiento, una parrilla para 1000 comensales, un hotel próximo a inaugurar, también de cadena. Entonces, bueno, de a poco vamos posicionando este producto que tiene Dolores. Digo lo puramente turístico, y después tenemos todo lo que tiene que ver con lo cultural y los deportes. En cuanto a cultural, nosotros tenemos el Museo Histórico Provincial Libres del Sur, que es un museo justamente que evoca toda la parte histórica, lo que tiene que ver con los pueblos originarios, que ahora afortunadamente hace una semana volvió a abrir, entonces con aforos, con reservas y demás, ya lo podemos visitar, y aparte tiene un parque hermoso que ha sido adoptado por los lugareños como para ir todos los fines de semana en burbujas, muy prolijos, a tomar unos mates, a hacer un picnic, se están haciendo guitarreadas y fogones, como hablábamos hoy, José Luis, pero el fogón en el parque del museo, y realmente todo muy, muy cuidado y, como decía, siguiendo todas las medidas de protocolo que debemos seguir. Lo que tiene que ver con deportes, tenemos un aeródromo, un autódromo, el golf, un club náutico, o sea que hay para todos los gustos. En cuanto a lo que tiene que ver con lo cultural, tenemos la réplica del Teatro Colón, que es nuestro querido Teatro Unione, que estamos esperando que pase esto pronto, porque bueno, por un tema de que no podemos permanecer demasiados dentro del teatro, no se están haciendo ningún tipo de eventos, pero la verdad que es un teatro típico lírico italiano, legado de la comunidad italiana en Dolores, bellísimo, bellísimo, así que bueno, la verdad que estos son los espacios, digamos, cerrados que todavía no tenemos oportunidad de conocer. Pero sí, también debemos promocionar lo que tiene que ver con las festividades, y acá viene lo que comentaba Malvina de la torta. Nosotros podemos decir que en tiempos previos a la pandemia teníamos una fiesta por mes, y arrancábamos en febrero con lo que tiene que ver con el Carnaval del Sol. El carnaval hace muy poquito que lo tenemos en un corsódromo, el corsódromo Ancucahuín, donde tenemos 9 noches de carnaval, 2 noches que son libres, digamos, sin pagar entrada, y el resto tenemos el gran despliegue al estilo Gualeguaychú, no tenemos nada que envidiarle, así que de repente el día que puedan, cuando esto aparentemente en el 2022 se está proyectando que se realice, y ojalá, pero están invitadísimos a que vengan. Es un despliegue de caras bonitas y cuerpos bonitos y trajes y carrozas, todos representando a los principales clubes de la ciudad. En este verano no se hizo nada de eso, ¿no? Este verano que pasó, no, para nada. Es más, todos los eventos que hemos tenido, los pocos que se han podido realizar, han sido virtuales. La Fiesta Nacional de la Guitarra en marzo, en homenaje al compositor y guitarrista Abel Fleury.
se interrumpió el año pasado, estábamos en pleno desarrollo de la fiesta, en el 2020, cuando nos llega el aviso de que había que cerrar todo, lamentablemente, así que quedó esperando la elección de la reina, que se tuvo que hacer también en otro contexto. Así que bueno, la fiesta, que hace más de 20 años que la tenemos, también tenemos un predio donde se realiza la fiesta, tenemos lo que es un patio gastronómico, un patio cervecero, artistas locales, regionales e internacionales, así que la verdad que es verdaderamente una fiesta, con nuestra reina, como mencionaba. Después tenemos ya nos vamos un poquito más a casi mitad de año, casi mayo, llegando a mayo, 25 de mayo, la fiesta de interés público provincial, que es la fiesta de la torta argentina. Malvina quedó fascinada por la torta. La torta argentina, sí. Yo diría que en realidad se les tendría que mandar, o tendrían que venir a Dolores, porque no la han visto en ningún lado. La torta es una capa, son 25 capas, ¿sí? Pero es una capa de una especie de crepe, digamos, pero llega a tener la masa de un bizcochuelo, con un secreto de receta que en realidad sí tiene una composición de manteca, pero es muy finita, dulce de leche, otra capa, dulce de leche, otra capa, y se hace en discos de acero redondos que se ponen a cocción, y es tan finita esa capa que hay que estar poniéndole y sacando con una velocidad impresionante como para que no se queme ninguna capita, ¿no? Entonces, ¿Sería algo parecido a lo que habitualmente le llaman el hojaldre? Yo pensé que me iba a decir el Rochelle, que es casi lo mismo, algo parecido, pero no con la masa hojaldrada. Claro, pero no con la masa manteca. Hojaldrada. Viste que la masa hojaldrada como que se deforma. Claro, porque y utiliza muchísima manteca, es llevarla a la heladera, sacarla, volverla a estirar y hasta que va creando esa capitas sobre capitas dentro de la misma masa finita. Exacto, pero en este caso la masa es como es una masa que es tipo bizcochuelo, más finita en sí, pero como si fuera un pionono. Imaginémonos el grosor del pionono, ¿sí? Bien. Ese grosor de masa tiene, digamos, cada capa. Entonces hacemos una capa de dulce de leche, una capa de dulce de leche, hasta que logramos 25, es la receta original. Y ustedes 25. Se preguntarán por qué 25 capas. Yo les mencionaba que la fiesta se hace en vísperas del 25 de mayo. Cuenta la historia que en una casa de una familia tradicional dolorense había dos mulatas uruguayas que siempre hacían postres para las cenas de los invitados de sus patrones, ¿no? Entonces, en una oportunidad hicieron esta torta, la sirvieron y parece ser que se chupaba los dedos. Y estas señoras aprovecharon una fiesta patria, un 25 de mayo, y salieron a venderla. Tuvo un éxito terrible, pero la curiosidad es que hoy la vemos con dulce de leche. En esa oportunidad eran dulces de frutas, ¿sí? Se hacía con dulce de frutas. Con el correr de los años, esta receta fue pasando de generación en generación, la tomaron unas panaderías de acá de Dolores, y ahí fue donde agregaron el dulce de leche. A partir de agregar el dulce de leche, bueno, comienza a pasar de generación en generación en estas generaciones más cercanas, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya la verdad que es marca registrada, porque además de decirles que fue declarada de interés turístico provincial por la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, es marca registrada, está patentada. Y bueno, y tenemos nuestra fiesta hace poquito, es el año número 7, digamos, de la fiesta, que en realidad se hizo virtual el 2021 y se hizo virtual el 2020, porque ya estábamos en pandemia, pero bueno, lo que genera es una fiesta donde nuclea los gastronómicos que tienen que ver con la elaboración de la torta, y a todo lo que tiene que ver con espectáculos musicales. Y realmente es una fiesta muy linda, no solamente para nosotros los dolorenses, sino que vienen de las localidades vecinas, y bueno, Stani por ahí que identifica las localidades, porque sé que tiene sus conexiones de historia con nuestra zona. Bueno, viene gente de Maipú, de Castelli, de Lezama, de Mar del Plata, viene gente de todos lados realmente a degustar. Pirán también. Pirán también. Pero Malvina,
Malvina, ¿te diste cuenta una cosa de que esto de la gastronomía en las diferentes provincias tienen su cuota de, si no tiene esto, no es de ahí? Por ejemplo, estamos hablando de la torta de Dolores que tiene 25 capas. Si no es 25 capas, no es la auténtica Me va a torta. salir con los repulgues de las empanadas. Exactamente, en Tucumán, si no tiene 13 repulgue, no es empanada tucumana. Y es En así. Boulogne la hacemos con 13 también. Ahora saben que cada vez que veo empanadas le cuento los repulgues. Porque no, pero el repulgue tiene que ver también con el tamaño de la empanada, porque si tiene menos repulgue, más chiquitita, y te están estafando. Más chiquita la empanada. Es verdad. Bueno, Y porque en acá uno de igual los van programas salió el tema en uno de los programas, ¿viste? En el de Tucumán fue, ¿no? Sí, Sí. Claro. La guía de Tucumán dijo que son 13 sí, repulgues. exactamente. Deben ser. Exactamente. Para que la Y por empanada ejemplo, sea tucumana. y La por ejemplo, tucumana, en claro. San Luis, en San Luis es el chivito, pero a diferencia del chivo del sur, acá, digamos, en San Luis, el chivo, si no va con la chanfaina, no es chivo, no es de San Luis. ¿Está bien? El chivo con chanfaina es lo tradicional acá. O sea, va con la chanfaina. Es lo mismo que la empanada salteña se come. La diferencia que tiene la empanada salteña es que tiene papa, papa, claro. ¿sí? Y si no se come con el aderezo que le sirven en un platito, no, tampoco se come la empanada. A diferencia Claro, que en porque Tucumán... empanadas hay en todo el país, ¿no? Claro, Cada provincia, región tiene su totalmente. particularidad. En Córdoba Sí, las sí. empanadas son semidulces. Pero es En pasas verdad lo de que uva. dice José Luis, cómo uno identifica por regiones. Yo, bueno, ahora que Yani, vos estás en Tucumán, debo decirte que las mejores frutillas las comí Ah, en no, Tafí del sí. Valle. Por favor. Bueno, Lules también, No, pero Lules. la capital de la frutilla es Lules. Lules, Bueno, sí. me falta probarla. Pero Sí, en sí, Tafí sí. del Valle comí las mejores frutillas que había comido en mi vida. Bueno, pero cuando vos vas a Tafí del Valle, en la parte baja de Tafí del Valle está Lules. Primero pasa por Lules y después te va a Tafí del Valle. Entonces, por eso, en la zona baja Claro. es donde se cultiva. Y muchas veces la frutilla que llegan a Tafí son las de Lules. Y te la venden Claro, como de Tafí, exactamente. pero son de Lules. Son excelentes las frutillas, es verdad. Y en Lules está la fábrica de caramelos más tradicional. ¿Sí? La fábrica de caramelo más tradicional, donde todo el que va a la escuela primaria, el que no lo llevó a visitar esa fábrica, no pasó por la primaria, que es la fábrica Miski, que hoy Mira. por hoy también tiene que ver con la adquisición de Arcor, pero es Miski, ¿sí? Miski, que es un lenguaje quichua. Algodones también había. Sí, que el lenguaje Sí, quichua sí, significa había. dulce. Sí. Bueno, yo creo que me quedaría hablando toda la noche porque está bueno esto del turismo rural. Es una buena propuesta. Dolores, hablaba de Dolores. Yo no sé si Dolores o Mercedes es un periodista conocido que lo conozco y he charlado muchísimo con él. Osvaldo Príncipe, ¿es de Dolores? O de, No es de Dolores. Ah, entonces de Mercedes. Perdón, pero me parecía entre Dolores y Mercedes, no sabía. Pero sí, tengo colegas, amigos en Dolores, sí, que pertenecen a los círculos de periodistas deportivos de la región y que conozco bastante por ahí, por la zona. No la zona, sino los periodistas de la zona. Así Bueno, que, entonces vas a tener que venir a cubrir sí. lo que tiene que ver con deportivo, que hay un montón. Muchísima actividad deportiva por la zona, sí, sin dudas que sí. Así que, Joselina, no sé si hay algo más para agregar, porque ya con la torta pusiste el postre. Bueno, el asado, lo hacemos completito acá en Dolores. Sí, El asado sí. y la comida y el postre. ¿Cómo el asado tradicional ahí en Dolores? ¿Es el asado a la parrilla o el asado en pinches? El asado, el asador. Ah, el asador. El asado en cruz también, ¿no? ¿Le El dicen? asado en cruz, sí. El asado en cruz. Sí, por eso pregunto. Pero bueno, y después depende, ¿viste? Bueno, en casa no usamos el asador, sino que usamos la parrilla, después Claro. de acuerdo a las costumbres de cada uno, si es con leña o con carbón, pero bueno, la carne, imperdible.
Sí, 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 sí. Así que los esperamos, van a ser muy bienvenidos, con comida y postre. Qué No, genial. tenés que ir a conocer, José Luis, que vos que no conoces. Malvina, vos sí conocés. No, no conozco. De ¿No hecho, conocés? yo no conozco. Dolores, le digo a Joselina que en cuanto pase todo esto de la pandemia, porque, perdón, yo soy pro quédate en casa, ¿no? Claro. Entonces, cuando pase todo esto, hay que armar un grupito, aunque sea chico, para ir a Dolores, y mi guía va a ser José. Será un placer. Así que, Bueno, porque, bueno, dije muchas cosas de José, pero no dije que es guía de turismo también, y además es docente, por eso esa forma de explicarnos todo lo que tiene que ver con el turismo rural, ¿no? Tiene una forma distinta, mucho más didáctica tal vez que otras personas. José, quería para ir cerrando, a ver si vos querés, no sé, dejarnos alguna reflexión, algún pensamiento, o cuál es tu pronóstico del turismo rural para el futuro. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a los tres por la invitación. Gracias por los elogios, Malvi. Vos sabés que los que nos dedicamos al turismo, y desde hace tantos años, el turismo ha pasado a formar parte de nuestras vidas. El turismo es pasión, digo yo. Y bueno, y frente a esta pandemia, por ahí, en muchos momentos uno ha querido como hasta tirar la chancleta, como decimos, pero bueno, no, nos sostiene este amor a la profesión, que a veces pienso, digo, bueno, es lo que sé hacer, es lo que me gusta hacer, es lo que quiero transmitir, así que espero hacerlo de la mejor manera. Y como reflexión, la toma de conciencia, de la responsabilidad que tenemos para nosotros y para los otros y para nuestro medio ambiente, el respeto, que eso creo que es la base de todo, y de ahí partimos para pensar en un turismo responsable, en un turismo cuidado, y bueno, que esto nos sirva de lección a todos y que pronto y paulatinamente podamos volver a trabajar en un ámbito seguro, confiable. Bueno, yo creo que a partir de la llegada de vacunas, esto de a poquito se va a ir liberando y bueno, tenemos que confiar en eso, en que todo va a salir bien y va a pasar como todo y vamos a ser parte de la historia y esto, si Dios quiere, pronto será una anécdota. bueno, Así es. de mi parte, muchísimas gracias. Janina, no sé si tenés algo que agregar. La verdad es que me encantó la charla, me encanta conocer cada rinconcito de nuestro país. Para mí, Dolores es una ciudad a la que le tengo mucho cariño, por muchos recuerdos de la infancia, así que me encantó que haya una persona, y más con el turismo rural, que es algo que particularmente también me encanta. Espero que no sea esta la última vez que la tengamos hablando acá. Queda, creo yo, abierta la invitación. ¿Cuándo es la próxima fiesta de Dolores a realizarse? Y bueno, estamos a julio, bueno, 1 de julio hoy, deberíamos estar celebrando nuestro aniversario el 17 de agosto. Es una fiesta que comúnmente se despliega en el marco de la plaza principal, la Plaza Castelli, como típico pueblo del interior, yo le digo pueblo porque tiene alma de pueblo, pero realmente somos una ciudad, cabecera de partido, como ya lo indiqué, pero tenemos nuestra plaza principal y alrededor los edificios públicos, la iglesia, la municipalidad, y bueno, en ese entorno se genera una feria, siempre, una feria con los artesanos y los emprendedores locales, que hay muchos, y una feria gastronómica, y con el acompañamiento de un gran escenario y todos los artistas locales y regionales acompañando y celebrando esa fiesta, que bueno, este año nuevamente esperaremos, pero eso nos hubiera tocado en nuestra ciudad. Así que, Bien, sí. bueno, a mí me parece que para esa fecha podríamos hacer otra invitación para que nos cuentes Ahí está si armando se la agenda, hace, mire. si se hace de forma virtual. Ya te estoy agendando, Ya José. tiene la Ah, cómo agenda. no, será un placer. Te Y, y, comprometemos para que nos cuentes. y agéndala porque próximamente, como le anticipamos desde ayer en el programa de ayer, estamos por hacer algo más informal a lo que es el noticiero y estas entrevistas, ya y más interactivo, lo vamos a hacer a través del Instagram del diario
y vamos a empezar a implementar este tipo de charlas. Así que seguramente en pocos días te vamos a estar convocando para una de estas charlas. Te vamos a avisar con tiempo, obviamente, para que te acomodes todo y te prepares para el bombardeo de preguntas que te pueden llegar a realizar, porque, y como título sería Turismo Rural, sin dudas. El título Bueno, qué honor, muchísimas de ese gracias. Instagram. Así que desde ya, muchísimas gracias por la buena onda, por la participación y obviamente hacernos conocer otra alternativa más. El agradecimiento sin duda si agendamos, porque va a ser, puede ser una de las que inaugure también con nosotros estas charlas mucha más amenas que vamos a implementar, que ya lo anunciamos en el programa de ayer, que se vienen las charlas más amenas, más interactivas, en vivo a través de Instagram, del diario, y ahí, ¿por qué no? Para hablar con el... Ya le dije, el título va a ser Turismo Rural. Bueno, cómo no, un placer. No, Y voy a aprovechar, hablando de agenda, que se ve que, bueno, yo muy argentina y como guía, siempre con cosas patrias en la cabeza, Malvina, no es el 17 de agosto, el aniversario de Dolores, 21 de agosto. 21. 21 de agosto, 17 es el año 1817. Así que bueno, lo dejamos a San Martín de lado y vamos a pasar al 21. Acuérdese que 21 de agosto de 1817. Acuérdese que también en agosto tiene la festividad de San Luis. Sí, la tenemos el 25. Para hablar, entonces. Y también tenemos la Pachamama. Exacto. También teníamos, ¿no? También sí, exactamente, sí. De todos los invitados que van pasando por acá, pero sin lugar a dudas, José, fue espectacular conocer un poco lo que es el turismo rural. Otra de las alternativas, porque digo, hace unos días atrás tuvimos el turismo temático que lo hacían en propio Buenos Aires, y bueno, hoy hablar del turismo rural, que si bien también es temático, pero es muy particular y obviamente tiene que ver con el interior de la provincia de Buenos Aires, en este caso, y que obviamente se conocen muchísimas cosas que por allí en las grandes urbes o en las grandes ciudades no lo pueden vivir o vivenciar. Bueno, muy agradecida de mi parte por ayudarme con la difusión, así que bueno, un placer y cuentan conmigo para lo que necesitan. Pero antes que te vayas, decir cómo se pueden contactar con ustedes. Bueno, perfecto. Nos encuentran en las redes sociales, en Instagram, como Joselina Elías, freelancer turismo, o Lucrecia-Mazola, asesora de viajes. Bien, perfecto. Ya anotó también ahí Malvina. Yo ya lo tengo al rato. Está bien. Yo ya la sigo hace rato. Bueno, vamos a ir a la pausa después de esta charla bastante amena y bastante interesante. Nos vamos a la pausa y seguimos con más noticias, ¿le parece, Janina? Me parece muy bien. Gracias, Malvina. Gracias, José. Nos vemos. Chau, chau. Gracias a ustedes. Un placer. Chao.